Bienvenida, bienvenido. Hoy nos vamos a sumergir en un conjunto de principios para la vida que, bueno, nacen en uno de los campos de entrenamiento militar más duros del planeta. Así es. Y la premisa es fascinante. O sea, si estas reglas funcionan bajo una presión extrema, ¿qué pueden hacer por nosotros en nuestros desafíos de todos los días? Nuestra fuente principal es un análisis del libro Tiende tu cama, del almirante William McRaven, un Navy SEAL ya retirado. Y fíjate que no es un teórico cualquiera. Para nada. McRaven fue el comandante que supervisó la captura de Saddam Hussein y además lideró el operativo que encontró a Osama Bin Laden. O sea, un hombre de acción. Totalmente. Y lo más curioso es que un libro tan exitoso nació de un discurso de graduación. Uno de 20 minutos que se hizo viral. Y esa experiencia de alto mando es clave, ¿eh? Demuestra que no son solo principios teóricos de entrenamiento, sino reglas que él mismo aplicó en las operaciones más críticas del mundo. Exacto. Nuestro objetivo hoy es desglosar las 10 lecciones que McRaven extrajo de su formación como SEAL y, más importante, debatir cómo se traducen estos principios forjados en el combate a un mundo, pues, sin balas ni explosiones. A nuestro mundo. A ver, empecemos con la idea que le da el título al libro, que a primera vista parece casi trivial. Empieza tu día con una tarea cumplida, la famosa lección de tender la cama. Entiendo la disciplina, pero hay algo más profundo detrás de este acto. Mucho más. No se trata solo de orden. En el entrenamiento SEAL, cada mañana a las 5, los instructores inspeccionaban las camas, y el estándar era la perfección absoluta. ¿A qué nivel? Sábanas tensas, almohada centrada, la colcha doblada milimétricamente al pie. La prueba, según la fuente, era que una moneda lanzada sobre la cama debía rebotar. ¿Debía rebotar? Sí. ¿Y si no rebotaba? Bueno, el castigo era la galleta azucarada. El recluta tenía que correr al mar, sumergirse por completo, Entero. y luego revolcarse en la arena hasta quedar cubierto de pies a cabeza. Y así se tenía que quedar, mojado y lleno de arena, durante todo el día. ¡Qué brutalidad! Es que el mensaje es durísimo. La lección no es solo sobre limpieza, es sobre la importancia del detalle desde el primer minuto. Pero el propio McRaven le añade otra capa, una más psicológica. ¿Cuál sería? Que esa primera tarea cumplida, por pequeña que sea, te da un pequeño impulso de orgullo y te anima a completar la siguiente, y luego la siguiente. Y si tienes un día terrible, ¿Qué puede pasar? claro, al menos vuelves a una cama que está perfectamente hecha, una cama que tú hiciste. Es un recordatorio de que incluso en el caos puedes controlar las cosas pequeñas. Es un ancla. Un ancla. Me gusta mucho esa idea. Establece un tono de control personal. Exacto. Y partiendo de esa base de disciplina, la fuente nos lleva a lecciones sobre cómo enfrentar la adversidad, y aquí es donde la cosa se pone realmente intensa. Hablemos de la cuarta lección. La vida no es justa. Sigue adelante. Esta es una de las anécdotas más crudas. Durante el entrenamiento, un instructor castigó a McRaven con una galleta azucarada sin ningún motivo aparente. ¿Así? ¿De la nada? De la nada. Y cuando McRaven, cubierto de arena, le preguntó por qué, el instructor le respondió secamente: porque la vida no es justa. Mientras más rápido lo aprendas, mejor tira. ¿Qué lección tan dura en ese momento? Terrible. Pero la historia no termina ahí. Y esto es lo que le da un peso tremendo. A ver. Años después, ese mismo instructor, un atleta de élite, sufrió un accidente gravísimo que lo dejó paralítico. ¿Pudo haberse hundido en la autocompasión? No. ¿Culpando al destino? ¿Lo más lógico, quizá? Pero, según la fuente, nunca se quejó. No se detuvo a lamentar la injusticia. Al contrario, se reinventó, se convirtió en un pintor exitoso y fundó un triatlón para atletas con discapacidades. Impresionante. Su vida se convirtió en la encarnación de su propia lección. No te definen las injusticias que sufres, sino cómo reaccionas ante ellas. Esa idea de reaccionar positivamente a la adversidad se conecta, ¿eh? Se conecta directamente con la quinta lección. El fracaso puede fortalecerte. En el entrenamiento había un castigo llamado el circo. ¿Qué era exactamente? El circo era una sesión extra. 2 horas de calistenia y ejercicios brutales al final del día. ¿Extra? Sí, para los que habían tenido el peor desempeño en las pruebas diarias. Y lo perverso del sistema es que creaba un círculo vicioso.
Claro, porque el cansancio adicional del circo Ajá. hacía más probable que volvieras a fallar al día siguiente y por tanto que volvieras al circo. Estaba diseñado para quebrar la voluntad de cualquiera. Suena como una espiral de la que es imposible salir. Pero aquí es donde entra esa idea de reencuadrar el fracaso, como lo hicieron McRaven y su compañero. Pues en lugar de verlo como un castigo, empezaron a notar algo. Después de varias semanas yendo al circo casi a diario, se dieron cuenta ¿De qué? de que estaban en mejor forma física que los reclutas que nunca fallaban. Esas 2 horas extra de tortura los estaban haciendo más fuertes, más resistentes. O sea que su fracaso... Su constante fracaso se había convertido en su ventaja competitiva. La lección es poderosa. No hay que temerle al circo. Los reveses, si los afrontas con la mentalidad correcta, pueden ser una fuente inesperada de fortaleza. Pero toda esta fortaleza individual, esta resiliencia, no parece ser suficiente. Aquí la fuente introduce otro bloque temático que es crucial, la idea de que nadie lo logra solo. Absolutamente. La fortaleza individual tiene un límite. Y por eso la segunda lección es, Encuentra a alguien que te ayude a remar. La metáfora viene de los botes inflables que usan los SEALs, con 7 hombres por bote. Tenían que remar kilómetros contra las olas del Pacífico. una locura. Y la única manera de avanzar era que todos remaran al unísono, como una sola máquina. Si uno se enfermaba o se lesionaba, los otros 6 tenían que remar con más fuerza para compensar. El equipo por encima de todo. El éxito del individuo dependía del éxito del equipo y viceversa. Y McRaven lo vivió en carne propia, ¿no? Mucho después del entrenamiento. Sí, y de una forma muy dramática. Sufrió un accidente de paracaidismo donde el paracaídas le falló. El impacto le rompió la cadera, le provocó desgarros internos graves. La recuperación fue un infierno, larga y dolorosa. Me imagino. Él mismo admite que pensó en rendirse, pero fueron el apoyo constante de su esposa y las visitas de sus compañeros SEALs quienes lo mantuvieron a flote. Entendió que su equipo de remeros no estaba solo en el agua, sino también en la vida. Qué potente. El mensaje es universal. Identifica a tu gente, a quienes remarán por ti cuando no tengas fuerzas. Y para formar ese equipo, para elegir a tus compañeros de bote, es fundamental saber juzgar a las personas más allá de las apariencias. Eso nos lleva a la tercera lección. Solo importa el tamaño de tu corazón. Esta lección ataca directamente nuestros prejuicios. McRaven describe cómo en su clase de entrenamiento había reclutas que parecían sacados de una película de acción. El prototipo, Sí, altos, musculosos, el soldado de élite. Y luego había otros, más bajos, más delgados, de los que muchos se burlaban. Pero en las pruebas más duras, ¿como cuáles? nadar en aguas heladas, carreras de larga distancia, eran esos hombres más pequeños quienes consistentemente superaban a los gigantes. Su resistencia y su determinación eran inmensas. Y la fuente cuenta una historia personal de McRaven que es una lección de humildad increíble. Sí, es fantástica. Siendo muy joven, visitó los cuarteles de los SEALs y mientras esperaba, vio a un hombre flaco, de pelo largo, y pensó con arrogancia juvenil: yo estoy mucho más preparado para ser un SEAL que este tipo. El error clásico. Era Tommy Norris, uno de los SEALs más condecorados de la historia, ganador de la Medalla de Honor, una leyenda. ¿Qué momento? Fue una lección instantánea y brutal. La verdadera capacidad de una persona no se ve en su físico, sino en su coraje, en el tamaño de su corazón. Entonces tenemos disciplina, resiliencia y un equipo fuerte. Con esas herramientas, la fuente sugiere que se pueden enfrentar a los momentos más oscuros. Y los ejemplos que da son realmente aterradores. La séptima lección es: enfréntate a los bravucones y usa tiburones como metáfora. Literalmente, tiburones. Parte del entrenamiento era un nado nocturno de 6,5 kilómetros en la isla de San Clemente, California, un área conocida por la presencia de grandes tiburones blancos. Madre mía. Y la instrucción principal era mantener la calma, porque los tiburones detectan el miedo. Y si uno se acercaba demasiado, la orden era clara: no huir. ¿Y qué había que hacer? Había que mantenerse firme y golpearlo con toda la fuerza en el hocico. Suena mucho más fácil de decir que de hacer. Pero, a ver, ¿cómo se traduce esto a la vida diaria?
La mayoría no nos enfrentamos a tiburones blancos. Buena pregunta. La analogía es que los bravucones de la vida, ya sea un jefe tiránico, un competidor desleal o incluso una voz interna de duda, Operan igual que los tiburones. exacto, se alimentan del miedo y la intimidación. Si retrocedes, atacan con más fuerza. La lección es que para alcanzar tus metas, debes encontrar el coraje para plantarte y, si es necesario, dar un golpe en el hocico. No se trata de violencia, sino de confrontación directa y sin miedo. Esa idea de actuar con valor cuando el miedo es paralizante me recuerda a otro escenario extremo que describe La Fuente. La misión de buceo nocturno. La octava lección, sé tu mejor versión en los momentos más oscuros. Aquí el enemigo no es un tiburón, sino la desorientación y el pánico. La misión consistía en nadar bajo el casco de un barco en plena noche para colocar una mina falsa. La oscuridad era total, no se veía ni la mano frente a la cara. Y además, el ruido. El ruido de los motores del barco era ensordecedor, desorientador. Es una metáfora perfecta de los momentos más oscuros de la vida. La pérdida de un ser querido, un diagnóstico médico terrible, momentos en los que todo es confusión, ruido y no parece haber salida. Y la lección es que justo en ese momento de máxima presión es cuando tienes que estar más tranquilo, más enfocado. Exactamente. Es cuando debes sacar tu mejor versión. Es fácil ser bueno cuando las cosas van bien. La verdadera prueba de carácter es cómo actúas cuando estás en la oscuridad más profunda con el ruido ensordecedor de la crisis a tu alrededor. Y en medio de esa oscuridad, a veces lo único que queda es la esperanza. La novena lección, Dale esperanzas a la gente, tiene una de las historias más potentes de todo el libro. Proviene de la Semana del Infierno, el punto culminante y más brutal del entrenamiento. Una de las pruebas era pasar una noche entera en un pantano, sumergidos en lodo helado hasta el cuello. El frío, describe McRaven, era tan intenso que se metían los huesos y aniquilaba la voluntad. Es una imagen desoladora. Parecía el punto de quiebre definitivo. Lo era. Y para hacerlo peor, a mitad de la noche un instructor se acercó y les ofreció una salida. Podían abandonar el lodo e ir junto a una fogata a tomar sopa caliente. La tentación. Una tentación casi irresistible. El único requisito era que 5 hombres se rindieran. Y justo cuando varios estaban a punto de ceder, una voz temblorosa empezó a cantar en la oscuridad. A cantar. A cantar. Luego otra se unió, y otra más. En minutos, todo el grupo estaba cantando canciones desafinadas, y de repente el frío ya no parecía tan insoportable. Es increíble pensar en eso. En medio de la hipotermia y la desesperación, a alguien se le ocurre cantar. Esa imagen es potentísima. Demuestra que la esperanza es un multiplicador de fuerza. Una sola persona puede encenderla y contagiar a todo un grupo cambiando por completo la dinámica. A veces, en los momentos más oscuros, lo único que se necesita es que alguien empiece a cantar. Bien, hemos cubierto la disciplina, la resiliencia, el equipo y la esperanza. Esto nos lleva a las 2 últimas lecciones, que parecen ser sobre el compromiso final para actuar. La sexta es arriésgate a lo grande. El ejemplo es una carrera de obstáculos que tenía un récord imbatido. El tramo más difícil era deslizarse por una soga de 20 metros tendida entre una torre de 3 pisos y una de 1 piso. ¿Ok? Todos lo hacían de la misma forma, con manos y pies, que era lo lento y seguro. Hasta que un día un recluta decidió hacer algo radicalmente diferente para batir el récord. ¿Qué hizo? Se lanzó de cabeza. Literalmente, se deslizó por la soga de cabeza a toda velocidad. Era increíblemente arriesgado. Un error ahí y... Un error y podría haberse roto el cuello, quedando fuera del entrenamiento para siempre. Pero llegó al otro lado en tiempo récord y pulverizó la marca. Quien arriesga, gana. Justo. Ese es el lema del Servicio Aéreo Especial Británico que resume la lección. Para conseguir resultados extraordinarios, a veces hay que estar dispuesto a lanzarse de cabeza por el obstáculo. Pero la línea entre un riesgo calculado y una imprudencia es muy fina. ¿Cómo se aplica eso fuera de un contexto donde todos son atletas de élite? Es una excelente pregunta. El punto no es la imprudencia, sino desafiar el método convencional. Ese soldado no lo hizo al azar.
Su preparación física le permitía siquiera considerar esa opción. El riesgo calculado implica conocer tus capacidades y el entorno, y luego atreverse a hacer algo que los demás no hacen por miedo o por costumbre. Entendido. Lo que nos lleva al cierre perfecto. La 10ª lección que lo engloba todo. Nunca, jamás te des por vencido. En el centro del patio de entrenamiento había una campana de bronce, brillante y visible para todos. Cualquier recluta en cualquier momento podía poner fin a su sufrimiento. ¿Cómo? Solo tenían que caminar hasta la campana y tocarla 3 veces. Inmediatamente el dolor terminaba. No más madrugones, no más galletas azucaradas, no más lobo helado. Una salida muy tentadora, pero había una advertencia crucial. Crucial. El primer día el instructor principal se reunió con ellos y les dijo: hoy, mañana o la próxima semana, muchos de ustedes querrán tocar esa campana. Pero les digo algo. Si tocan esa campana, se arrepentirán por el resto de sus vidas. ¡Qué fuerte! La lección es que rendirse siempre parece la opción más lógica en el momento de máximo dolor. Pero la perseverancia ante las dificultades es lo que forja el carácter y permite alcanzar las metas que realmente importan. Hemos hecho un recorrido increíble, desde un acto tan mundano como tender una cama, hasta cantar en un pantano helado o nadar con tiburones. Son 10 principios forjados en el fuego, pero cuyas aplicaciones parecen resonar en cualquier vida. Totalmente. La disciplina en lo pequeño, la fuerza del equipo, la resiliencia ante la injusticia, la esperanza en la oscuridad y el coraje para no rendirse. Y lo fascinante es cómo se entrelazan. Es difícil no tocar esa campana si no tienes a alguien cantando en la oscuridad para darte esperanza. Claro. Es imposible enfrentar a los tiburones si no tienes un equipo remando contigo. Y quizá nada de eso sea posible sin la disciplina fundamental que empieza con una tarea simple y bien hecha cada mañana. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. La fuente menciona que la clase de McRaven empezó con 150 reclutas y solo la terminaron 30. El libro lógicamente se centra en las lecciones aprendidas por los que tuvieron éxito. Pero ¿qué hay de los 120 que sí tocaron la campana? Es una gran pregunta. ¿Qué lecciones habrán aprendido ellos sobre sus propios límites, sobre sus prioridades y sobre cuándo de hecho puede ser sabio detenerse y elegir otro camino? Celebramos la perseverancia, y con razón, pero esto nos hace pensar en el valor y las historias no contadas de aquellos que decidieron que esa batalla, en particular, no era la suya.